Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, amigos que nos están acompañando en esta hora en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Es un placer escuchar que ustedes están conectados ya y poco a poco se van conectando más hermanos. Animen a otros también a hacerlo, ya sean familiares, sean hermanos en la fe, sean miembros de nuestra iglesia que no lo están haciendo. Llámenles por teléfono y díganles, ¿saben qué? Conéctense a la predicación de esta hora. O también pueden hacerlo dándoles instrucciones de cómo hacerlo, porque algunos pues no pueden, no saben cómo lograrlo. Inclusive recuerden que no solamente estamos en el Zoom, también la predicación puede estar en el YouTube, en donde tal vez sea más rápido y más fácil también localizar. Solamente tienen que buscar ahí Primera Iglesia Bautista de Edinburgh y ahí va a salir las predicaciones anteriores y la de ahora. Así que, después de haberles dicho esto, vamos a orar. Padre amoroso y bueno, en tu nombre, Señor, estamos comenzando la meditación de tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, tu ayuda. Guárdanos de todo error, guíanos a la verdad. Pon palabras en mis labios, Señor, que puedan ser asertivas, que puedan ser precisas para compartir, para comunicar la verdad que tú quieres enseñar a cada uno de tus hijos en esta hora. Así que en tu nombre comenzamos, en tu nombre vamos a abrir tu palabra, la vamos a leer y vamos a meditar. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, el pasaje bíblico base de esta hora está en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El tema que vamos a estar tratando aquí son 4 significados de la Navidad. O sea, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿O qué enseñanza puedes extraer de este gran acontecimiento? Recuerden que estamos hablando de Navidad, no estamos hablando de una fecha, no estamos hablando de un día, sino estamos hablando de un acontecimiento. 4 significados, entonces, serían 4 significados acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ser más precisos y evitar confusiones. Muy bien, pues voy a leer el pasaje, ustedes busquen en sus Biblias, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, donde dice lo siguiente, escuchen. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo y primogénito, y le puso por nombre Jesús. Estas fechas nos estamos acercando ya a el día señalado en muchos calendarios como un día especial para estar recordando el nacimiento de Cristo Jesús. Es una época que estamos viviendo y es muy hermosa. Sin embargo, es una época distinta, aunque no sea la fecha exacta de la cual se menciona que el Verbo se hizo carne, Jesús nació. Pero para nosotros los cristianos es una época distinta, es una época de recordación, es una época de celebración, es una época en la cual nos acordamos que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Si tomamos solamente la palabra Navidad o Natividad, podemos decir que el significado es nacimiento, el nacimiento del Mesías.
el nacimiento del Hijo de Dios. Pero maravilloso es que nosotros podamos recordar aquí que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, podemos nosotros meditar en 4 significados del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o de la Navidad. En primer lugar, la Navidad significa misericordia. Los versículos 18 al 20 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Recuerden que estamos en Mateo capítulo 1. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora bien, la misericordia de Dios se manifiesta para utilizar a seres humanos imperfectos para ser parte del cumplimiento de sus propósitos, de sus planes eternos. Usa personas imperfectas, personas pecadoras, para llevar a cabo entonces ese propósito maravilloso. Jesús no nació de un ser angelical. Jesús nació de una mujer de carne y hueso, que tenía las mismas debilidades de cualquier mujer o cualquier ser humano, que tenía defectos, tenía una naturaleza pecaminosa, tal como cada uno de nosotros también lo tiene. Pero se dejó usar. La diferencia es que María se dejó usar por Dios para su reino, sin importar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Dios quiere utilizar nuestra vida para que sus planes puedan ser cumplidos. Entonces, por la misericordia, María no aplicó para ser la madre de Jesús. María no lo pidió, María no lo deseó. Es más, yo creo que esto fue una sorpresa para María cuando el ángel se le apareció y le dijo, salve muy favorecida. Se asustó, se empanicó, como dicen algunos. El ángel tiene que calmarla diciendo, no temas, María, no temas, para darle el mensaje que tenía. Entonces, el significado de la Navidad, del nacimiento de Cristo Jesús, es la expresión, yo diría hasta la encarnación de la misericordia divina, donde alcanza a seres imperfectos como tú y yo, llenos de pecados, fallando a cada momento. Sin embargo, en la misericordia de Dios estuvo el escogernos para ser sus instrumentos en diferentes niveles, pero apuntando a la misma dirección, su propósito eterno. Así que a ti, por ejemplo, el Señor, por su misericordia, te ha escogido para que cumplas una función dentro del propósito de Él. A ti también te ha escogido para que cumplas el plan que Él tiene para tu vida dentro del propósito general. A ti también, a todos y cada uno de nosotros nos escoge por su gracia. Dije, nos escoge. Nosotros no aplicamos, nosotros no buscamos al Señor, nosotros no le pedimos, nosotros ni sabíamos exactamente los planes que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, en este caso, miren que el ángel se aparece a María y le da el mensaje, porque cuando habla con ella le dice, salve muy favorecida. Y saben que la gracia tiene que ver con favor inmerecido. Cuando le dice salve muy favorecida, está diciendo también que lo que significa que María había sido objeto de la misericordia de Dios al ser favorecida para ser escogida como un vaso para que Dios pudiese encarnar. Entonces es la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros recibimos es por la misericordia y por la gracia de Dios. Nada merecemos, nada nos ganamos, no podemos comprar nada, simplemente es la expresión de la misericordia de Dios. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, si nosotros pasamos a otro tema o a otro pensamiento con respecto o a otro significado de la Navidad, podríamos decir que Navidad significa salvación. Sí, porque dice el versículo 21 de Mateo 1, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad significa salvación. Por eso el Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Para esto he venido, para poner mi vida en rescate por muchos, dice el Señor hablando de su sufrimiento. ¿Cuántas personas en el mundo han celebrado la Navidad toda su vida? Pero ¿saben qué? Pero al morir van a ir a un lugar de condenación por no haber recibido la salvación que Jesucristo ofrece y que vino a dar a todos y cada uno de los hombres. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que todos los que me están viendo y los que están escuchando en este momento ya saben. Si le preguntan quién es Dios, saben quién es Dios. Intelectualmente lo saben. Si le preguntan quién es Jesucristo, lo saben también. Si le preguntan ¿por qué la Navidad? También saben que es el nacimiento de Cristo Jesús en Belén de Judea. O sea, todo esto lo saben. ¿Cuántas personas, aún a sabiendas de todas estas cosas, van a ir al infierno porque van a morir en sus delitos y pecados? Porque, miren, cuando hablamos de salvación, Jesús no vino para que el mundo tuviera un pretexto para dar y recibir regalos. Ese no es el propósito de la Navidad. Eso no es el significado de la Navidad. Porque cuando usted está comprando regalos, va a la tienda, va al mall, y compra regalos y lo pone debajo del pinito, algunos que ponen pinitos ahí, ¿cuántos de esos regalos, yo preguntaría, ¿cuántos de esos regalos fueron adquiridos para ofrecérselo al Señor? Ustedes después en la noche, en la madrugada, amaneciendo el día 25, los regalos son abiertos en la madrugada y todos están escogiendo su regalo y luego se vacía ese adorno que ponen debajo del pino. Ya no hay regalos, se acabaron todos. Todos los miembros de la familia agarraron cada quien lo suyo y no hubo ningún regalo que pudiese decir, este regalo es para Jesús, con todo mi corazón y con toda la gratitud que yo siento por haber venido a buscarme y salvarme. No es un pretexto. La Navidad no es un pretexto para intercambio de regalos. No lo es. Si eso fuera, entonces no están celebrando a Jesucristo. No están recordando su venida y su nacimiento. Lo que están recordando o lo que están haciendo es usar de pretexto la idea del nacimiento de Cristo, de la Navidad, para estarnos intercambiando regalos, dándonos unos a otros regalos, pero ignorando a la razón de la Navidad, que es Cristo Jesús. Entonces no vino para que el mundo tuviera un pretexto para hacer intercambio de regalos. No vino para dejar para dejar una fecha para que se celebre. Es más, en la iglesia primitiva nunca se celebró la Navidad. En el primer y segundo siglo no se celebraba la Navidad. La Navidad vino siglos después y fue acomodándose dentro de la tradición humana. No está fundamentado en la Biblia la celebración de una fecha, sino es la celebración de un acontecimiento. Así que si usted lo hace el 24, disfrútelo. Está recordando el nacimiento de Cristo. Si usted lo hace el 25, disfrútelo. Está recordando el nacimiento de Cristo. Porque no, el día y la fecha no es lo importante. Eso es intrascendente, no es prioritario. Pero también no solamente Jesús no vino para dar pretextos para intercambio de regalos. Jesús no vino para dejar una fecha que nosotros tengamos que celebrar y señalar en el calendario. Jesús no vino para condenar al mundo por sus pecados,
sino al contrario, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no vino para castigar a los pecadores. La Navidad nos recuerda que el Hijo de Dios vino a este mundo con un solo objetivo: salvar a los perdidos, buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino en rescate por muchos. Por eso el profeta Isaías, hablando del Mesías, dice: y cuando haya derramado mi vida, verá frutos, muchos frutos. Y cuando Cristo murió, muchos de los entendidos dicen que una de las causas de la muerte de Cristo es la hemorragia intensa que sufrió, porque había una corona de espinas, porque había el costado atravesado, porque los clavos estaban haciendo que haya una intensa hemorragia. Prácticamente podría decirlo de la siguiente manera: cuando Cristo murió, murió porque se vació. Sí, se vació. La cantidad de sangre que es necesaria para la vida humana ya no estaba en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso Él expiró. Entonces, no vamos a leer más esta referencia de Mateo capítulo 1, 21. Pero Navidad significa entonces salvación. Si tú no eres salvo, para ti no tiene sentido, no tiene valor la Navidad. Y no lo puedes celebrar apropiadamente, porque la Navidad es Cristo. Cristo es la razón. Y cuando tú celebras la Navidad, siempre vas a estar pensando en Cristo Jesús y en el propósito para el cual vino. Aquí, como dijimos, Él nació para impartir su misericordia y su gracia a cada uno de nosotros, que no lo merecíamos. Jesucristo nació para dar salvación, a cada uno. Y el tercer significado de la Navidad es que significa fidelidad. En Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios lo había prometido. ¿Se acuerdan que desde Génesis 3:15 el Señor nos ya menciona algo de esto? Y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Y hablando a la serpiente le dice: tú le herirás en el calcañal. Y hablando de la simiente de la mujer dice: pero él te herirá en la cabeza. Y va a ser una herida mortal, va a ser una herida definitiva, va a ser una herida que va a destruir para siempre a la serpiente antigua. Entonces, la promesa se hizo. Y a lo largo de los profetas, por ejemplo, en Números, cuando Jacob está hablando y está bendiciendo a Judá, dice que de Judá saldrá la estrella. Dice que el reino de un descendiente de Judá no tendrá fin. Y así se ha estado cumpliendo. Y así se cumplirá. Porque el Señor ya venció. Ahorita no lo podemos concebir como un bebé acostado en un pesebre envuelto en pañales. Sí, eso sucedió. Eso lo recordamos, sí, cuando Él entró al mundo, cuando se hizo carne, cuando tomó forma humana. Pero en este momento no está en Belén, no está en el establo, no está acostado en un pesebre. Él ya murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya está sentado en el trono a un lado del Padre. Ahí está Él para reinar por siempre. Él vino en humildad cuando tomó forma humana. Pero la siguiente vez que venga, en su segunda venida, vendrá como juez, vendrá como rey, vendrá con poder. Porque entonces sonará la trompeta y entonces el Señor vendrá. El nacimiento de Jesús, con el nacimiento de Jesús se cumplieron muchas profecías dadas por Dios por medio de sus profetas. Por ejemplo, dice que nacería de una virgen. Es lo que hemos leído en Isaías 7:14. Esto será por señal. He aquí la virgen concebirá. Miren, esto fue más o menos como vamos a decirlo, para tener una idea, 700 años
antes, 7 siglos por decir algo, antes se anunció que la Virgen iba a concebir. Ahora, esto no es un accidente, esto no es algo fortuito, este anuncio fue intencional. Y cuando dice que la Virgen concebirá, ¿entiende lo que esto significa? La concepción de Cristo Jesús fue virginal. En otras palabras, el varón no tuvo nada que ver para engendrar el vientre de María, porque fue el Espíritu Santo que lo hizo. Entonces, María engendró o concibió más bien siendo virgen y siguió siendo virgen hasta el momento del alumbramiento. Entonces sí, porque la Biblia dice que los primogénitos son los que abren la matriz y entonces la mujer empieza a ser una mujer que puede reproducirse. Ok, entonces que este niño nacería también de los hombres, así dice, sería hecho, dice Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos has dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etc. Cada vez que celebramos la Navidad, debemos recordar que Dios cumple su promesa, aún a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los detractores, a pesar de los enemigos de Cristo que han tratado de interponerse, a pesar del príncipe de este siglo que ha tratado de interponerse con los propósitos de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso decimos que la Navidad significa fidelidad. En cuarto lugar, como cuarto significado, el nacimiento de Cristo o la Navidad significa obediencia. En Mateo 1, 24 al 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos de obediencia, el pasaje está refiriéndose a José, después de la revelación en sueños por parte del ángel, porque dice, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, obedeció lo que el ángel le dijo y recibió a María como su mujer, pero no la conoció hasta que hubo nacido su primogénito, que le puso por nombre Jesús. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes que cuando el ángel se manifiesta a María, también María, como parte final del anunciamiento, y cuando el ángel le da la información de lo que iba a suceder, María dice, hágase con tu sierva, conforme a lo que tú has dicho. José dice que despertó y recibió, obedeció. María también se somete diciendo, hágase con tu sierva, como tú has dispuesto. Así dice Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cada vez que celebramos la Navidad, debemos recordar que para que el Mesías naciera, era necesario que dos personas fueran obedientes al llamado de Dios, obedientes al plan de Dios, obedientes al mensaje que recibieron, obedientes para someterse, para ser instrumentos para poder hacer posible no solamente el nacimiento de Cristo, pero también para que Cristo tuviera un hogar durante su niñez donde vivir. Entonces, hubieron dos personas que fueron obedientes al llamado de Dios. Dos personas que permitieron que Jesús cambiara sus planes. Recuerden ustedes que estaba desposada, tenían planes para casarse. Yo creo que José estaba pensando en la casa que tenía que preparar para llevar a María para habitar allí. Yo no sé qué tantos invitados tendría, la familia ya sabría, muchas cosas estaban pasando ahí, pero de repente, dentro del proceso de los preparativos, el ángel se manifiesta a María y le dice que el Espíritu Santo va a estar sobre ella
y va a engendrar un bebé que sería el Mesías tomando forma humana. Pero también dos personas que fueron capaces de confiar en los planes. No solamente aceptaron que los planes originales de esta pareja fueran modificados, pero también estas dos personas fueron capaces de confiar en los planes perfectos de Dios. A veces uno es tan egoísta que cuando ha trazado una línea, un plan, un proyecto, uno se resiste para poder cambiar de dirección. Sin embargo, estos cambiaron los planes y adoptaron los planes de Dios. Jesús, la conclusión que podemos nosotros llegar es la siguiente. Podríamos decir que nosotros hemos recordado y sabemos que Jesús nació en Belén, pero que también ahora Él vive en nuestros corazones porque nosotros le hemos dado libertad para que Él entre a nuestro ser, para que Él ponga su trono en nuestro corazón, que es el anhelo del Señor, y para que nosotros podamos reconocerle no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, dispuestos para permitirle a Jesús que cambie nuestros planes, que cambie nuestras decisiones y nuestros proyectos. María y José fueron un ejemplo de obediencia para cada uno de nosotros. Yo creo que si algo tenemos que aprender del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no es solamente que dejó su trono de gloria, no es solamente que estando en la condición de Dios no tuvo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también hay enseñanzas también de esta pareja que escuchó el mensaje, obedeció el mensaje, cambió sus planes y adoptó los planes de Dios para ser usados como instrumentos de Él. La pregunta es, si el Señor te hablara, te hiciera entender que Él tiene un plan para ti, pero no es en la misma dirección de los planes que tú tienes trazado por tu vida. Eso pasa con muchos siervos de Dios que el Señor los llama, algunos están en la universidad, algunos están estudiando una carrera, tienen sus ilusiones, tienen sus planes, pero de repente el Señor habla con ellos y ellos tienen que dejar sus planes para seguir los planes de Dios. Yo deseo de todo corazón que al recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al recordar estos 4 significados, porque significa misericordia y gracia, porque significa salvación, porque significa fidelidad y porque significa obediencia, nosotros podamos aprender esto, podamos recibirlo y podamos darle libertad al Señor y al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y también nosotros seamos obedientes a la voz del Señor y seamos obedientes para someternos a los planes de Él y para poder servirle de todo corazón. Eso es muy importante y nosotros tenemos que reconocer que esta Navidad significa entonces misericordia, salvación, fidelidad y obediencia. Oremos. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición, tu ayuda, para que, Señor, podamos entender y podamos recibir de parte tuya las enseñanzas que nos digan, que nos enseñen, que nos recuerden cuál es el significado de la Navidad. Lamentablemente en estos días la sociedad le está dando otra connotación, le está dando otro significado. Ellos dicen que están celebrando la Navidad, pero lo que están celebrando están celebrándose a sí mismos, con intercambio de regalos, con comida selecta, con reunión familiar, con vacaciones, con viajes. Pero, Señor, tú no estás en la lista de aquellos que van a recibir regalos. Toca esos corazones y permite que en cada uno de ellos tú seas el Rey soberano.
Que tú seas el Señor de señores y que haya sujeción de parte nuestra para obedecer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nacido, hijo nos ha sido dado, hijo nos ha sido dado, porque un niño es nacido. Excelsis Deo.